De regreso en su programa Consultando la Familia. Para nosotros más que un placer volver a recibirle y como le decíamos en el segmento anterior, Ámbar, lo importante que es comunicar. Y no comunicar por comunicar, sino comunicar bien y que el mensaje pueda llegar al receptor de la manera más eficiente y eficaz. Decía Ámbar que en La Romana necesitamos comunicadores. 100%. Pero hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con uno que tiene una trayectoria y que nos va a enseñar. A mí particularmente me siento neófita al lado de él. Yo soy un pinino, pero hoy voy a tener la oportunidad de tener experiencia. Y usted que está sentado de aquel lado, que no está escuchando, no está mirando a través de cualquiera de las plataformas, no se pierde esta entrevista. Quizás usted dice, yo tengo la inquietud de incursionar en los medios, pero no sé cómo hacerlo porque lo que estoy mirando no me gusta. ¿Cuál puede ser un punto de referencia? Hoy vamos a hablar de todo eso. Y no se desanime. Hay muchas cosas feas, pero hay mucha gente buena en los medios de comunicación. Ámbar, te doy el placer de que introduzca a nuestro invitado. Hace unos días, ¿verdad? Veíamos en nuestras televisiones en ese entonces lo que era Fiebre 40. Veíamos un joven comunicador en la cola de un motoconcho. Veíamos un joven que se les tiraba a las personas para hacer una comunicación diferente. Ya hoy 30 años han pasado y lo reconocemos por Almacenes Iberia, y me disculpan la publicidad, y lo que es Fiebre 40, que en aquel entonces era el boom. Con nosotros hoy, Edgar Marrero. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un ícono de la comunicación romanense, ¿verdad? Así es. Gracias a Ámbar, gracias Kenia por invitarnos a este programa, ¿verdad? Yo contento, feliz, porque bueno, estoy al lado de dos damas que yo sé que me van a hacer vamos a hacer un buen conversatorio, ¿no? Así durante es. todo este tiempo. De manera que agradezco mucho la invitación y el hecho de que se me recuerde algunas cositas que ya yo había olvidado, porque mi TEA está un poco alto. Entonces, bueno, pero nada, sí, recuerdo esos momentos como decía Ámbar hace un momento, de los motoconchos y todas las cosas. Yo creo que en aquel instante nosotros estábamos haciendo una televisión que estaba un poco adelantada en función de los tiempos, por precisamente la persona con la que incursionamos, ¿no?, dentro de la misma, que tenía otra mentalidad, pero de eso podemos hablar dentro de un momentito. De antemano, pues, agradezco la invitación. Gracias, Edgar, por acompañarnos y poder brindarle a nuestros radios escucha informaciones que yo estoy segura que serán de mucho valor, igual que para nosotras. Muchas personas conocen al Edgar Marrero que está en los medios, que representa a Iberia, y quizá dirán, bueno, Edgar llegó con Iberia, o está haciendo lo que hace y se ha mantenido ahí. Pero una de las cosas que yo recuerdo una entrevista que tú hacías hace muchos años luz en el Parque Central de La Romana, que tú ibas con tu cámara y tu micrófono a entrevistar el transeúnte, que eso era algo sin planificación en un tema específico. Estamos hablando de los años 1995. Hace unos días. La televisión estaba en Pinino, aquí Nosotros en La Romana. arrancamos, o sea, obviamente, yo arranqué en el 1994. Ok. En el 94 nosotros iniciamos cuando digo nosotros, me refiero a mí, ¿no? Pero iniciamos como asistentes realmente de producción de una persona que en el momento se estaba estableciendo en la ciudad de La Romana con la intención de colocar una productora de televisión, ¿no?, de hacer Pinino, más o menos, de indagar cómo se movía todo aquí. Estábamos, como dicen, en pañales, ¿no? Y pues en el 1995 es cuando yo salgo enfrente de, pero debo decirte que hasta ese momento nunca fue mi intención. Eso te iba a preguntar, tú tenías inquietud, ¿cómo tú llegas a esa plataforma? Mira, por dos razones. Primero, desde muy niño yo siempre fui inquieto, o sea, en función de lo que tiene que ver con los asuntos de la televisión.
Me gustaba la televisión, amaba la televisión, me gustaba lo que se hacía en la televisión. Yo recuerdo que yo estaba más pequeño que ahora y yo no viajaba todavía, no podía viajar a Santo Domingo solo, pero mi hermano sí me llevaba, que siempre fue como un apoyador. Me llevaba al show del mediodía, a los programas de televisión. Yo veía allí a quienes estaban realizando esas labores y por alguna razón me visualizaba. ¿Pero te visualizaba detrás de las cámaras o delante de las cámaras? Yo me visualizaba realmente detrás de la cámara. O sea, me gustaba... La producción. Yo amo la producción, porque yo lo que soy es creativo. Entonces, bueno, pero yo veía allí a Jackie Núñez del Risco, a la gente que eran con lo que nosotros nos criamos, ¿no? Viendo como ese ejemplo que nos daban de buena televisión y de buena comunicación en ese tiempo. Obviamente, para mí estaba a 60,000 años luz la posibilidad de que luego, en el caso nuestro, tuvimos la oportunidad de trabajar con el maestro Jackie Núñez del Risco por espacio de casi 2 años en diferentes proyectos. Yo nunca visualicé eso, pero tuve esa suerte, gracias a Dios, estuve en el lugar apropiado en el momento oportuno, como dicen. En el caso, por ejemplo, de La Romana, yo me desempeñaba como asistente de producción porque el área mía realmente es mercadeo. Pero desarrollé lo que tiene que ver con la publicidad y la creatividad. Un día, la persona que vino a La Romana, te decía, se llama Juanchi Mejía, y él vino a La Romana y trajo una productora de televisión que se llamó Costa Visión. En aquella época, Juanchi creó 2 espacios de televisión, los 2 con muchísima audiencia. Bueno, solo teníamos una sola compañía de cable. Eso yo iba a preguntar, sí. Era a través del cable que era daba. A través del cable, y teníamos una sola compañía de cable que pues la dirigía un amigo de nosotros en ese momento, Luis Felipe Green, y Visión Dominicana. Es decir, había un solo canal de televisión. No había opciones. No, La Romana estaba obligada y la televisión estaba creciendo, ¿no? Iniciándose en esos momentos. Yo tuve la oportunidad de estar en los inicios de la misma y pues recuerdo que hicimos el espacio que se llamaba Nuestro Mundo, con Telma Fulgencio, Zoila Jiménez, Elpidio Tolentino. Era un programa de investigación. Luego a Juanchi se le ocurre la idea, bueno, ya hacemos un programa de investigación, pero ahora hay que incursionar o hacer opinión. Y en ese programa de investigación, ¿cuál fue la receptividad de las personas? No, eso se pegó completamente, inmediatamente, porque Telma es una excelente comunicadora que viene de una época de las esclavas del fogón, el don Elpidio, excelente periodista, Zoila, que no había incursionado en la comunicación, pero era intérprete de la canción y tenía conocimiento. Liceló Rijo estaba ahí, chiquititica, la hija de Águedo Rijo. Es decir, había un equipo y yo estaba en el área de producción. Luego surge el espacio Elpidio Sin Límite, que fue un espacio de comunicación, pero luego a Juanchi se le ocurre la idea de hacer un casting. Vamos a hacer un casting entre los jóvenes, los colegios, para hacer un programa dirigido a la juventud. Ese programa fue Fiebre 40. ¿Por qué Fiebre 40, sabes? Bueno, Fiebre 40 en principio era una idea que Juanchi tenía, y que Juanchi tenía una idea. Él venía de Santo Domingo, y ese de Puerto nombre, Rico. Fiebre 40. Era ¿cómo? Chulo. Fiebre 40, tu temperatura. O sea, era todo. La fiebre está, porque él, obviamente, la idea de él era que el programa se colocase en el gusto de la juventud y que fuese una especie de fiebre. Pero, obviamente, se nos fue de la mano. El programa se colocó en los primeros lugares. Pero hubo algo de interés, que ahí es donde viene la parte donde intervengo yo. El conductor de Fiebre 40 tenía 1 mes y algo el programa ya pegado, el programa nació pegado. El conductor de Fiebre 40 fue este muchacho de la Trinidad, José María. José María era el conductor conjuntamente con Inés de León, la hija del profesor de León, que tenía el Instituto de Mecanografía. Pues qué pasa, que Juanchi le hizo una broma un día a José María en función de unos videos antiguos que él había llevado como casting,
José María no le gustó, se quitó el micrófono en el aire y dijo, bueno, hasta aquí llegó Caos 40, se fue. Y ahí se produjo un vacío. ¿Y qué hacemos? Tenemos el estudio lleno de invitados. Y eso fue durante el programa. sí, en medio del programa. Juanchi le puso una broma, él presentó la broma, no sabía que era él mismo el que iba a salir. Cuando él se vio, él entendió que fue algo, o que era algo, perdóname la expresión, ridículo, ¿no? Que no, pues, y se fue. Y Juanchi dijo, hay que terminar el programa. Bueno, ¿quién termina el programa? Tú, yo. No, ¿Y yo tú no. nunca habías salido frente a las cámaras? No, yo le dije, no, yo no, porque eres tú el que lo va a terminar. Y que yo voy a preguntar lo que tú quieras, pero vamos a terminar el programa. ¿Qué tiempo le faltaba al programa? Como 40 minutos. Ah, pero eran los 40 de fiebre, 40. Y solo estaba iniciando, tenía como 10 minutos que había iniciado. Y bueno, yo me senté allí, hice el programa como pude, recuerdo cuáles fueron mis primeros invitados, bueno, los primeros invitados del programa. La primera persona que entrevisté fue Jorge García, que tenía Mamá Nena aquí, murió hace unos días, y Manuel de Jesús estaba invitado también con su bigote bien jovencito. Y yo hice el programa. Cuando terminamos el programa a las 11 de la noche terminaba, Juanchi acostumbraba a repartir a todos por su casa y me dejó de último y me dijo, bueno, hay una situación, ¿cuál? Ya no vamos a buscar más al conductor, el que se queda eres tú. Un gran reto eso, wow, tremendo, ¿entiendes? ¿Y cómo tú te sentiste en esos 40 minutos? Aparte de la presión, porque era algo que tú nunca habías hecho. Bastante asustado, o sea, estaba bien asustado, pero... ¿Te gustó? Medio tigre, yo salí al paso. ¿Y la edad que tenía en ese entonces, Edgar? Yo tenía 21 años, en la época, ¿no? 20 años tenía, estaba nuevecito. Entonces, ahí iniciamos el proceso de Fiebre 40, obviamente él me fue instruyendo, me fue capacitando en el área de la conducción y del manejo escénico, y posteriormente entonces paso a especializarme con el maestro Jackie Núñez del Risco. Ya ahí sí, desde lo que tiene que ver con la piel, la ropa, el manejo escénico, la conducción, la producción, todo eso. Ahí fue que lo aprendiste. Realmente. Estuve en Fiebre 40 alrededor de casi 2 años. En su momento él me dio la oportunidad de producir el programa, conducir y producir. Ahí es donde tú dices que nos veías en la calle, ¿no? Y pues nosotros creamos secciones de los errores que cometíamos diariamente, es decir, de las muletillas que teníamos. Yo recuerdo que él me enseñó algo. Él me decía, de las palabras que tú repitas mucho, que son muletillas, haz secciones. Yo tenía una muletilla, yo siempre decía, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? A mis invitados. Sí. Entonces él decía, no me digas más eso. Entonces él me dijo, vamos a corregir eso y otras muletillas más. Entonces me creaba secciones. Me decía, hay una sección hoy que se llama ¿verdad que sí? ¿Y de qué trata? Bueno, usted tiene que buscarla. Prodúcela. Exacto. Y yo salía entonces a las calles y le preguntaba a la gente, ¿verdad que sí? Y la gente, sí. ¿Y por qué sí? Porque sí, yo no sé, pero rellenaba. ¿Y eso te sirvió para quitarle esas muletillas? Sí, correcto. Hubieron cosas que ya yo, cuando la iba a mencionar, la pensaba antes. Ok. O si no, salía del paso con jocosidad. Yo siempre he sido muy espontáneo, o sea, a mí no me gusta mucho la sobriedad. Cuando lo tengo que hacer, lo hago. En su momento he tenido que hacerlo porque he tenido que entrevistar figuras que son de mucha importancia política y de muchos otros órdenes, pero a mí me gusta la jovialidad. Edgar, ¿alguna de esas aventuras que recuerdes? Aventura como tal, como cuál. Del parque, de una entrevista, algo jocoso. Sí, hay muchísimo. Imagínate. Lo primero es que hay un video por ahí que está en las redes sociales en donde Ámbar hablaba hace un momento del motoconcho. Nosotros nos adelantamos al tiempo. Y yo recuerdo que nos consiguieron un micrófono inalámbrico. Eso era algo... una novedad. Nadie tenía eso. Faltaban como 20 años para que llegara un micrófono inalámbrico aquí. Entonces nosotros nos fuimos a las calles y yo recuerdo que yo entrevisté un motoconcho con el que anduve media romana. Una camioneta delante de mí, iba grabando. Y ese video certifica de alguna manera lo que fue la romana de los años 90. Porque se muestra allí el parque, los chimichurri que estaban alrededor del parque, el Cine Colón, la construcción de
de lo que es Codetel, el área de ahí. Todo se nota, hay muchas cosas que se ven allí, el ayuntamiento municipal, el Quijote, o sea, hay muchas cosas que se ven que ya se perdieron. De lo que éramos. Nosotros hicimos también, yo no sé si ustedes recuerdan, en Hilari Mayor había unas carretas ahí con caballos. Sí, con caballos que eran los transportes. Eran los transportes. Yo hice una entrevista desde una carreta de esa, anduvimos, incluso fuimos a llevar un pedido de madera. Okay. Yo con el señor hablando sobre, o sea, nos adelantamos de alguna forma al tiempo, ¿no? A las cosas que estaban pasando. Hacíamos transmisiones en vivo, entrevistábamos a la juventud en los parques, en el parque, porque nosotros entendíamos y nos dio resultado que por cada 2 o 3 personas que nosotros entrevistáramos, teníamos 3 y 4 personas que se sumaban, porque entrevistábamos a una persona y esa persona nos decía, ¿a qué hora sale? A tal hora, y le decía a la familia. Miren, entonces, un buen mecanismo para... Nosotros fuimos acumulando un rating, en su momento llegamos a ser el programa de más audiencia que tenía la televisión en La Romana en su momento, y dicho sea de paso, ya tú sabes, eso conllevaba muchísimas otras cosas más. Yo en su momento hasta se me fue un poquito la fama a la cabeza, Okay. Tú sabes, pero fue un momento muy bonito, muy agradable, vivimos una experiencia tremenda. Luego vino TV3, que fue toda una innovación, que fue el canal de Leonel Peña, y allí yo fui contratado para hacer un programa que competía con Fiebre 40. O sea, ya saliste tú de Fiebre 40, pero siguió Fiebre 40. Sí, Fiebre 40 siguió con otras personas, y yo paso entonces a hacer un programa que se llamó El Apagón Encendido. Okay. Ese programa tenía las mismas características de Fiebre 40, pero en TV3. Y paso a ser entonces la figura de TV3, la cara de TV3, que hacía las transmisiones en vivo y todo lo demás. Y luego entonces El Apagón Encendido se convirtió en Romana Esta Semana Resumen, Meridiano Romanense, y posteriormente entonces yo decido comprarle a Leonel el horario y me inicio entonces ya como productor independiente con el espacio A Tiempo con Edgar. Estamos hablando del año 1998. Ya después de 3 años, casi 4 años de ser una... De foguearme. De foguearte. Porque yo buscaba incluso noticias. Yo tenía que buscar 8 noticias diarias. Edgar, tú hablabas de la fama, pero tú eres famoso por un video, ¿verdad? Por uno no, yo entiendo que Edgar es famoso. No, hay uno en muchos. específico que quiero tocar, ¿verdad? Porque ya pasada la política, fue uno de los más views, donde estás con Edward Espíritu Santo, nuestro diputado, ¿verdad? Diputado y ya senador. y pero sale un Edward y un Edgar muy jóvenes, ambos. Los dos teníamos la misma edad. ya no y tienen yo no la sabía. misma edad. Ya no tenemos la misma edad, pero los dos teníamos la misma edad en ese momento. Yo recuerdo que nosotros salíamos a la calle a buscar personajes pintorescos. Okay. Y allí yo entrevisté, teníamos una sección que se llamaba ¿Cuál es tu idea? Entonces, mi idea es, vender dulce, el Chévere Night. Vamos a decir que eso era como los emprendimientos de la época. Correcto. Entonces yo entrevisté al Chévere Night, ¿te acuerdas? Chévere Night, Chévere Night. Bueno, ¿cuál es tu idea? En la gobernación, el señor que tiraba fotografía con la caja, con una caja que metía la mano oscuro. Ay, ese yo no lo vi. Yo lo tengo. Entonces, ¿cuál es tu idea? El maicero. Maicero, maíz. El que vendía maíz. ¿Cuál es tu idea? La persona que hace los desayunos en el momento. Era Edward. Estaba bien pegado. Y entonces a nosotros nos mandaron a hacer la entrevista. Nos ponían una asignación diaria de tantas cosas. Okay. Y nosotros salíamos, teníamos que traer para el programa un personaje pintoresco. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu arte? Que eran personas que cantaban o tenían un arte específico. En la calle, La Romana, de que tú montabas un micrófono, la gente se volvía loca. ¿Hace qué tiempo fue ese video? Ese video fue en el año 1995. ¿Y qué se siente hoy ver tantos me gusta de ese video y tantas reproducciones? Bueno, en un solo día ese video, yo recuerdo que Eduardo me dijo un día, tú me hiciste diputado, porque en un solo día se reprodujo 5,000 veces, prácticamente. Ahí están los 5,000 votos. Sí. ¿Entiendes? Ya para esta etapa la gente se hizo viral de nuevo. Ese video se hizo viral
se hizo viral una entrevista que nosotros le hicimos al doctor José Francisco Peña Gómez. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en 3 ocasiones, pero básicamente una entrevista llamó mucho la atención. ¿Y por qué? Porque ahí se produjo lo mismo que te decía en principio. Yo estuve en el lugar apropiado en el momento oportuno. Yo no fui a entrevistar al doctor José Francisco Peña Gómez. Yo fui porque dirigía el canal Romana Visión. Yo era el director de programación y dirigía el canal. ¿Qué pasa? Que Peña Gómez estaba en la casa de una personalidad en la Romana y estaba allí Julio Perelló, que era el fenómeno de la Romana. Perelló entrevistaba a todo el que llegaba y entonces Perelló trabajaba con nosotros y se necesitaba un camarógrafo. El camarógrafo no sabía realmente a dónde iba y yo fui a llevar al camarógrafo a la casa. Cuando nosotros subimos al segundo nivel, estábamos en el pasillo, bueno, nos saludamos y todo. La señora de la casa abrió la puerta de la habitación y dijo, pase. Y yo le dije, no, soy yo, es él. Pero yo digo, no, pasa. Y yo pasé con el camarógrafo. Y ¿qué hago? Y me encontré ahí entonces al doctor José Francisco Peña Gómez sentado en un sillón, él solo. Y me dijo 3 minutos nada más. Yo ni siquiera le hablé. Wow. Y yo le dije, sí. Porque ya había pautado una entrevista. Le habían dicho a él que lo iban a entrevistar, que los periodistas estaban fuera. Pero obviamente yo llegué con el camarógrafo y me dieron la oportunidad a mí de entrar. Entonces yo entré, él me dijo, desde que me vio, me dijo 3 minutos nada más. Con cara de no muy poco buen amigo, ¿no? Y yo le dije, no, tranquilo, no hay problema. Yo recuerdo que no había silla, solo una, me arrodillé en el piso. Y ahí empecé, me recordé de algunas técnicas, porque yo dije, tengo que salir de esto, ¿verdad? Hay que salir. Y me recordé del qué, cómo, cuándo. Y con ese ultimátum. Claro, me recordé del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Okay. Y entonces ahí empecé. Y le pregunté, doctor, ¿cómo usted se define? No, yo no me defino, a mí hay que definirme. Yo, ay, tremendo lío. Y yo volví de nuevo, pero si le tocara definirse, ¿cómo usted se define? Ah, un hombre bueno, sano. Bien, salí de esa. Me dio 15 minutos aproximadamente. De los 3 llegaron a 15. Sí, y el video crudo que yo conservo todavía, porque el camarógrafo, yo tuve la suerte que no borró, nunca apagó la cámara. Okay. Siempre dejó la cámara prendida, incluso cuando se terminó la entrevista. Yo le doy la gracia y le digo, doctor, muchas gracias por concederme la entrevista. Y él me dice, clarito, no se ve la imagen, pero se escucha cuando él dice, le cedí la entrevista porque me llegó a lo más profundo. Y yo, wow, atesoré eso. Era un excelente ser humano, Peña Gómez. Luego tuve la oportunidad de entrevistar en ocasiones al profesor Juan Bosch. Hay una entrevista famosísima en las redes, en donde el profesor Juan Bosch prácticamente me dio un boche, no me llegó a dar el boche, porque fuimos ágiles en el momento. Pero es una entrevista de mucha importancia y a través de ahí, bueno, luego pues me tocó hacer lo propio con el presidente, con Balaguer, con el presidente Leonel Fernández, con Danilo Medina, o sea, con todos los presidentes que más o menos... ¿Tú has entrevistado a todos los presidentes que hemos tenido, vamos a decir que en las últimas décadas? Sí, por supuesto que sí. Solo me faltaba uno. O sea, hubo uno que, porque yo me tracé una meta que no vino de mí, realmente. Yo cuando salgo de Fiebre 40 e incursiono en la comunicación ya como tal, pero desde otro punto de vista, un poco más, no tan relajada, un poco más seria. Ya ahí empezó la formalidad de EGAR en el sistema de educación. Correcto. Yo recuerdo que estábamos viendo una película en una oportunidad, Abrir la trinchera del honor. Y entonces ahí mi papá, nosotros nos decía, mira, ahí está el profesor Juan Bosch, se va Lecilio, ahí está Balaguer, ahí está Peña Gómez llamando al pueblo a que no vaya a la calle. Y yo dije, wow, me hubiese gustado estar en ese tiempo, ¿no? Yo no había nacido. Así como me hablan de Trujillo y hubiese querido conocer de alguna manera a Trujillo. Y él me dijo, no, pero tú puedes, porque tú estás en un área que te permite de alguna manera tener acercamiento con ellos. Yo hoy te puedo hablar de Balaguer o de Peña Gómez. Bueno, son de mi generación, pero no tengo nada que te pueda mostrar o certificar que de alguna manera los conocí. Pero tú puedes de alguna forma hacer lo propio y cuando tengas tus hijos en un futuro y le hablen en las escuelas de historia, tú le puedes decir, ese es tu papá que conoció a ese personaje. Él motivó ese asunto de llegar tú directamente. Correcto. A esos personajes que eran históricos. Y yo recuerdo que eso se me quedó en la mente. Y en una oportunidad estaba el doctor José Francisco Peña Gómez en un carguaz aquí, una rueda de prensa, y yo nunca en mi vida había
me había acercado a un político de esta... Eso ya fue después de la entrevista No, de los tres. mucho Fue antes. antes de eso. Y allí estaba toda la plana del Partido Revolucionario Dominicano y los periodistas de la época. Y yo llegué con una gorrita y me fui colando, medio colando, y pedí la palabra. Porque yo lo que quería era que el camarógrafo me grabara. Para el completar Eso es ese buscando asunto. cámara. Sí, para yo ir ya haciendo currículum, ¿no? Sí. Entonces yo ahí le hice una pregunta, doctor, con relación a la juventud. Será familia de Charlie Papa. Con relación a la juventud, ¿qué vamos a hacer? O sea, la juventud, vamos a trabajar esto y esto y esto. Y yo salí de ahí rápido, me grabaste. Sí, te grabé. Charlie Papa. Entonces, desde ahí le caí atrás. Yo recuerdo que luego entrevisté a Jacinto Peinado y hacía un grupo de gente. Y yo, bueno, ya voy haciendo currículum. Pero cuando llegué a la entrevista real de Peña Gómez o de Juan Bo, las cosas cambiaron. Pero, como te decía, me faltaba alguien. Y ese alguien solo lo cuestioné en su momento. O sea, lo atrapé en un pasillo, como dicen, ¿no? Y le hice varias preguntas, pero como reportero, nunca Como una entrevista formal. Que fue lo que me sucedió. O incluso al presidente Abinader, yo lo he tenido en el estudio, entrevistándolo de manera formal, pero no había tenido la oportunidad de hacer lo propio con el presidente Leonel Fernández. Entonces ahí empecé a josear, como dicen, una entrevista que se me fue concedida y que no se pudo hacer en su momento, por razón de tiempo y por razón de que, bueno, ya esa es otra historia. Pero sí hiciste la entrevista en el pasillo. Vamos a decir que un cuestionamiento, pero esa entrevista formal la tienen deuda. No me llenó mi expectativa. La tienes pendiente sí, esa. Correcto. Edgar, si te pregunto por Luis Felipe Green, ¿qué me dirías? Bueno, en su momento nosotros no trabajamos juntos directamente, pero sí trabajé en el canal que él dirigía en su momento y recuerdo un programa, un matutino que se hizo, Buenos Días La Romana, que allí estaban todas las figuras de La Romana en un solo programa, y Luis Felipe hizo un trabajo que debería de ser reconocido ciertamente, ¿verdad? Porque nosotros reconocemos a la gente después que no están, pero Luis Felipe hizo un gran aporte a la televisión La Romana y fue la primera persona que dirigió una compañía, ¿no?, de cable que de alguna u otra manera dio acceso al canal, a los medios de comunicación en La Romana. Aquí hay mucha gente que tiene que ser en su momento reconocida. Bienvenido Martínez, por ejemplo, que hizo también... Y Heriberto Marte, Heriberto Marte estuvo en principio, bueno, antes que Felipe Green, con el Canal 3, que fue un atrevimiento, ¿no?, en su momento, y muchas otras gente más. Nosotros tomamos la televisión, yo recuerdo, con una antena de PVC llena de brillo. Sí, sí. Y en la época, ¿no? Hubieron en muchos momentos bonitos, pero, ¿qué te digo? Hay gente que está ahí, que debería de alguna u otra manera en su momento el pueblo reconocerlo, pero nadie es profeta en su tierra, Eso incluyéndome sucede. a mí. Ahorita hablábamos, Kenia, y esta servidora, de los avances, ¿verdad?, en la Déjame comunicación. decirte que yo he recibido, no le estoy reclamando al pueblo absolutamente nada, pero yo he recibido muy poco reconocimiento de mi pueblo, y eso yo lo entiendo y es válido. Por eso yo, como te digo, lucho porque se reconozcan probablemente otro tipo de personas que sí hicieron el trabajo en su momento. No, y vamos con lo mismo que estábamos pero eso es hablando. Y generalmente aquí hay muchas personas que están entregando un premio que quizás ni ellos mismos sean comunicadores. Bueno, pero es lo que tenemos. Edgar, y tú que conociste la trayectoria del inicio de la televisión en La Romana, específicamente, y has caminado todos estos años, Sí. la televisión que inició y la que tenemos hoy en cuestión de tecnología, no hay duda que hemos crecido. Sí, pero Y hay una diferencia. Pero hemos descrecido. ¿En qué hemos descrecido? En todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, cuando yo incursioné en los medios de televisión, en La Romana específicamente, no fue tan fácil. Yo tuve que romper con algo que existía hasta el momento y que de alguna u otra manera impedía el que yo pudiese estar en los medios de comunicación. No era tan fácil como se hace ahora. Es decir, tú tenías que tener ciertamente una preparación y tener
la documentación necesaria que te acreditaba para tú estar en un Exactamente. medio de comunicación. Hoy no se exige No, nada de eso. No, hoy tú sencillamente, bueno, las redes ya han hecho que las cosas cambien, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la televisión, era muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo recuerdo siempre que mi maestro decía, según está tu escenografía, así está tu creatividad. Y yo siempre viví, y el que me conoce y me ha dado seguimiento sabe que, y yo lo tengo todo guardado, yo tengo más de 800 videos guardados, pero que no deberían de estar guardados. Vale, que tu Eso canal te es iba a ver para decir, que los deberían de seguidores, estar ¿verdad? digitalizados. Edgar Marrero TV. Pero, ¿qué te digo? No debería de tenerlo guardado, debo de sacarlo a la luz. Sí, y digitalizarlo para que eso sea como una biblioteca de referencia. Correcto. Yo recuerdo, como te decía, que en los asuntos para lo que tiene que ver con los inicios no eran tan fáciles. Entonces, yo viví constantemente cambiando escenografía cada 6 meses. ¿Significa que en esa época la gente era más exigente que ahora? Se hacía una televisión, ustedes le llaman, bueno, hoy le llamamos contenido, pero en aquella oportunidad era producción. Nosotros producíamos televisión y competíamos entre sí. Es decir, el programa que terminaba competía básicamente con el que seguían en cuanto a escenografía, producción, a bumper, línea gráfica, invitados. Era muy raro tener una sillita con 2 mesitas y una matica y entrevistando a una persona, muy distinto. O sea, la televisión avanzó en un momento determinado. Y luego entonces, de la misma manera en que avanzó, así retrocedió. ¿Y cómo? Totalmente. ¿A qué tú aduces? Se llenó de gente que no tiene ningún tipo de preparación, se llenó de inversionistas que tampoco conocían el negocio, ni sabían ciertamente qué tenían entre manos, pero que tenían la posibilidad económica de colocar personas. No, de hacer un medio, de crear un medio o de comprar un medio y entonces tener que llenarlo de lo que aparezca. Pero Edgar, la política dañó mucho la comunicación en La Romana y en muchos otros lugares, porque entonces se crearon personalidades que por alguna razón tenían que ser complaciente con determinado político y entonces esa gente se colocó en medio y a esa gente se le dio toda la publicidad y el apoyo económico y todo lo demás y de repente se convirtieron en verdaderos fenómenos. De ahí es que salen los relacionadores públicos de nuestros ayuntamientos. Se nos fue de la mano. Entonces llegó un momento en que lastimosamente se nos fue de la mano. Y ahora estamos tratando de rescatar a como de lugar, pero ya la cosa es un poco más difícil. Bueno. Y esa cantidad de inversionistas que incursionó comprando medios y todo eso y poniendo a quien sea. Porque tenían de alguna manera intereses políticos. Ya hoy en día La Romana no está sufriendo eso. ¿Qué te digo? La Romana sigue padeciendo de los mismos males hasta cierto punto, con raras excepciones, de gente que sí conoce, que son dueños de medios y que han vivido y han tenido medios en las manos toda la vida. Y bueno, y están haciendo un trabajo que beneficia de alguna manera en la comunicación en La Romana. Pero aquí hay que hacer una gran depuración. Una depuración en los medios hay que hacerla. Y no se te da oportunidad, te cierran las puertas. Pero ¿cómo es, Edgar? Sí, porque tú dices que eso ha permitido que yo mucha gente que no tiene ningún tipo de conocimiento pueden entrar a los medios. Pero pueden entrar, pero primero prepárese, o sea, tenga el conocimiento. Eso sería lo ideal, pero ya luego que están ahí, que se preparen también. Correcto, que el medio le exija. El asunto está que los medios no están exigiendo nada. Tú vas y alquilas un espacio y te lo dan. No se te exige ningún tipo de... Ya no hay una comisión de espectáculos. No. Tú vas y dices, ¿cuánto cuesta este espacio? 10,000 pesos, un ejemplo. ¿Usted lo tiene? Sí, de un depósito y arranque. Y no preguntan qué tú vas a hacer, cuál va a ser el medio, ese medio que tú lo vas a utilizar. Nosotros sí teníamos un sedazo. Y nosotros, yo dirigí medios. Yo dirigí en 3 oportunidades diferentes medios, incluyendo el medio de mayor trascendencia en el aspecto cristiano, que Cielo TV, el canal de la Batalla de la Fe. Yo fui el segundo director de ese medio por casi 2 años y tanto. Y nosotros nos sacábamos, como te digo, hacíamos una televisión depurada,
con cosas que ciertamente nos dañaran. Señores, ahora mismo, para nosotros canonizar una palabra y decirla en público era muy difícil. Exacto. Ahora, para usted pegarse, si usted no dice una mala palabra, No hay pegue. Yo escuchaba no hay ayer pegue. en la tarde uno que dijo, Bien. no, porque esta vaina. Y yo, no, ya. vaina no es nada. Lo otro es lo más difícil, ¿no? Y la ¿Y forma a en que qué te lo tú dice. crees que se deba a Que eso? se ha degeneralizado todo, que no hay respeto, que no hay respeto por la comunicación, se le ha perdido el respeto a la comunicación y todo se ha convertido en algo que es monetizado. Es decir, la gente está buscando el dame lo mío y ya, y punto. Pero no queremos esforzarnos por hacer algo. Además, te voy a decir algo, Kenny, es lastimoso lo que te voy a decir, pero tú preparas una producción por todo lo alto y no recibes el apoyo económico. Me inquieta Pero tú te saber. preparas un disparate y lanzas 2 o 3 malas palabras y te llenas de anuncios. Significa que el morbo que tiene la población es No, parte del problema. Significa que la mentalidad de nosotros, hablamos del TEA hace ratito, ¿verdad? Significa que la mentalidad de nosotros. Señor, el TEA es el trastorno. No, el espectro autista. Exactamente, como lo pero- estamos relajando, pero es una condición que existe. Correcto. Y este programa que trabaja con las discapacidades o las necesidades específicas, como dice mi querida Ámbar, tiene la comisión de poder llevar información sobre ese Pero tema. yo estoy preocupada. Cambiaron, las cosas cambiaron. Hay una Cambiaron. generación Para de Manuel mal. de Jesús, Carlos Rodríguez, Edwin Trinidad, vamos a poner Edgar Marrero. Y cuando ya no estén ellos, ¿quién estará en los medios? Bueno, si los medios no toman las medidas O necesarias. sea, ¿cuál es el relevo de esa generación? No, el relevo- Kenia, dime. El relevo está ahí, tú lo ves diariamente y están llenos de malas palabras y de cosas feas y de gente con Una problemas. pregunta, Edgar, porque sabemos que la sociedad dominicana tiene una situación. Una, Vamos a decir una, por no ponerle todas. tiene muchas. Tiene una situación. Que está afectando a la familia, ¿eh? A todo. Por eso lo En todo- tocamos. Exacto. Pero en este caso particular, ¿tú entiendes que si los medios hacen la diferencia, podría hacerse el cambio? Es correcto, porque los medios son los que de alguna u otra manera influencian. Por eso la publicidad, porque la publicidad influencia y se te queda. Yo recuerdo que había una publicidad que yo critiqué muchísimo porque yo entendía que no decía nada. Entendí yo. Y yo decía eso, esa es la cosa más fea. Sin embargo, yo venía bajando un día a la Santa Rosa y venía tarareando el comercial. Y Porque después- fue tanto lo que te lo dieron. y yo dije, wow, espérate, pero influenciaron en mí de alguna manera. Entonces, los medios deben de ser utilizados para precisamente para lo que fueron creados, con, obviamente, con añadiéndole parte de la modernización propia de los nuevos tiempos, pero sin necesidad de caer en lo vulgar. en lo bajo y en lo vulgar, porque los medios, ¿para qué son los medios? Medios para educar, Para llevar entretener, informaciones. para informar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos distraídos de eso hace mucho tiempo y nos hemos enfocado en gente que está solamente... Y en damita, yo veía un programa hace 2 noches de una dama que yo sentí vergüenza por la forma en que a ella se le entrevistó y lo que ella decía y la forma en que lo decía. No, porque yo tenía un Toyota Corolla hasta hace tantos meses, pero ahora yo tengo una Mercedes-Benz. Pero ¿y como tú cambiaste a la Mercedes-Benz? Ah, porque yo me busqué una persona y Un esa patrocinador. persona- Ajá, ¿y tú conoces a la persona? No, yo no conozco. Pero él me mandó $15,000 en un sobre y yo lo cogí. Ok. Pero ¿y cómo tú conoces? No, porque un amigo mío fue que le recomendó que me conociera a mí. Y se reunió conmigo y me dijo, mira, que si tú quieres, fulano te quiere conocer y te quiere hacer un regalo. Así como, y me mandó tantos dólares, y me mandó que yo ahora voy a una BMW y voy a qué sé yo, ya tengo apartamento y tengo qué sé yo, y ella no necesita nada. ¿Y O sea, nosotros que trabajamos? Se nos y todo hace eso lo ha difícil. hecho ella con menos de 1 año, 2 años. No, y Que el ella es nivel de exitosa, conocimiento y de expresión, Y ¿eh? la presentaron como exitosa. Claro, Claro. porque para el medio y, debo para la decirte- sociedad. Y debo decirte que tiene no en las plataformas, en los principales medios de comunicación del país, ahí está. Una Jackie, ella es la Jackie del ¿Quién? momento. ¿Quién? Y así hay muchas, es ¿Entiendes? lamentable. Y tú sabes lo difícil que era, o que fue, por ejemplo, en mi caso, accesar, por ejemplo,
al mismo Jackie Núñez del Rico. Fue muy difícil y yo tuve que pasar por un proceso de, ¿qué te digo?, de casi 60 personas. Pero yo entiendo que con la situación que tenemos hoy y ese mecanismo de éxito, nadie busca acercarse a las personas que tienen conocimiento. ¿Pero y para qué? Porque ellos no son exitosos. Por eso. ¿Para qué? Un ejemplo, o sea, si tú te inventas una cosa hoy, tú no oyes que yo te hablo de esa muchacha. Y ella exitosa. Entonces estamos promoviendo en las redes y en los medios el deseo de pertenecer. La promiscuidad y todo lo demás, y es una competencia, y yo le quité el marido. Es una competencia económica, porque no es una competencia de conocimientos. Exacto, esa es la que debería de aparecer. Es que bueno, al final yo apuesto a que el conocimiento se imponga por encima de la vagabundería. Es decir, los pueblos que ignoran su pasado, dicen, confiemos, ¿verdad? Se condenan a repetirlo. Sí. Así como estuvo de moda el afro hace un tiempo, que va a volver de nuevo. Bueno, los pantalones campana. Pero lo tienen, muchas mujeres usamos el afro. Los pantalones campana y muchas otras cosas más. Yo apuesto a que en su momento a que el conocimiento vuelva a la moda. Bueno, vuelva y se imponga una vez más. Y esos muchachos, que yo sé que hay muchos jóvenes que están estudiando locución, maestría de ceremonia, que quieren incursionar en los medios, que a veces tienen hasta su poquito de miedo porque pertenecen a un grupo que no va a eso de esa muchacha de la Mercedes Benz, pero quieren incursionar, quieren hacerlo bien. ¿Qué tú le aconsejas? Que se sigan preparando en función. Mira, ahí hay una gran diferencia. Tú dices, y esos muchachos que se están preparando, que tú misma lo dijiste, se están preparando. Entonces vienen con otra mentalidad, porque no ha. Pero ese seguro nadie le manda una BM. Bueno, le mandan un motoconcho y cuidado. Entonces, es ahí donde voy. ¿Qué tú me le dices a esos que no le va a llegar la BM? No van a llegar al Mercedes-Benz, quizás no tienen ni el Corolla, andan a pie y van a tener que tocar muchas puertas para que alguien le dé la oportunidad. Bueno, que no todo está perdido, hay que seguir. La persistencia está por encima de todo. Ámbar hablaba a su momento y decía, ¿qué va a pasar cuando ustedes no estén? Ese es el relevo. Ese es el relevo, porque el que llegó hoy con una mentalidad vulgar y muchas otras cosas más, eso va a pasar. Todo eso pasa. Es como el merengue que se puso de moda en una oportunidad, o la salsa, ¿no? Y volvió y se retomó luego a la romántica y a la salsa de los 70, o el merengue, porque todo eso pasa. La moda es eso, moda. Lo que prevalece es lo que tiene cimiento, lo que está bien edificado sobre una base buena, ¿verdad? A partir de ahí lo demás se cae. Vamos a esperar en Dios que ese grupo de personas que se está preparando puedan ver personas como Edgar, que ha tenido una trayectoria con sus altas y sus bajas, pero que ha podido permanecer en los medios de comunicación, sí, y tiene una impronta que podemos seguir, y que, como él mismo decía, tuvo sus altas y sus bajas, pero ha aprendido, tiene un legado que dejar a la Romana y al país completo, y que podamos llevar ese deseo de seguir a otros, y que en algún momento la televisión y la radio de la Romana pueda ser transformada con gente como estas. Vimos a un Edgar también que estuvo como parte del panel de autismo, conductor. ¿Qué se siente ser parte de estos niños, ver los padres? Lo que pasa es que con el paso del tiempo y luego de tú haber vivido tantas cosas y haber visto tantas y sentir impotencia ante tantas, se va desarrollando en ti un sentimiento que es un sentimiento que de alguna u otra manera tú quieres ponerlo de manifiesto, ¿no? Y entonces es ahí en donde tú vas de lo sensible o de lo insensible a lo sensible, y tú empiezas a ver la realidad en función de las cosas que van aconteciéndose a tu alrededor. Yo creo que ese tipo de seres humanos que son angelitos y que necesitan, ¿verdad? Esos angelitos crecen, Edgar. Crecen, por supuesto, ¿verdad? Y necesitan el apoyo, y necesitan, claro, porque un día los padres no están, y esa es mi gran preocupación. Que pregúntale a Kenia. Yo digo, wow, y el día en que los padres no estén y no le den el cuidado especial, o no tengan la persona que le dé el cuidado especial, ¿no?, a esos seres humanos, ¿qué va a pasar? Esa es una gran preocupación que yo tengo, ¿verdad? Y ojalá y los gobiernos en su momento pudiesen tomar en cuenta todo esto y crear un grado de sensibilidad, que no todo sea política,
que no todo sea promesa y embustes y mentiras, y que la gente pueda empezar, o los gobernantes puedan empezar a tomar con seriedad este gran problema que parece que va creciendo cada día más. Escuchaba en días pasados que las estadísticas todos los días van aumentando. A medida que van pasando los años, habrán más personas diagnosticadas con TEA. Creo que esta semana he visto 3 ya. Bueno, es una situación que esperemos en Dios que tanto las autoridades y en lo que llegan las autoridades nosotros podamos crear conciencia. Yo digo que de poeta y loco todos tenemos un poco. Entonces, en este caso, de poeta y TEA, todos tenemos un poco. Y eso nos permite sensibilizarnos con estas personas y poder contribuir con su desarrollo. Eso es real. Vamos a ver, no todo podemos dejárselo, ciertamente, a los gobernantes, pero ellos son los que manejan el dinero y los que crean las políticas. Mira, Edgar, yo trato en este programa de no hablar ni de los préstamos, ni de los líos que tienen los gobiernos, nada de eso. Porque ni de la política. Exactamente, porque yo me incomodo, ¿tú ves? Sí. Cuando yo veo... Tranquila, que hoy es viernes. Cuando yo veo cómo cogen los cuartos. No hable nunca de partido político, ni de encuestas, ni de nada de eso. Como yo veo que cogen los cuartos y lo quitan y lo ponen. Mira, ahora mismo tenemos... Dije que nosotros tenemos SENASA en Estados Unidos, una oficina. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, tenemos. Sí, y nosotros tenemos una oficina de Intran en Estados Unidos. ¿Y para qué? Ay, cuando tú investigas, tú me lo informas. Lo que yo sí valoro como bueno y válido, y que puedo resaltar como algo que yo creo que es de mucha importancia para nosotros, dime tú, el Intran en Estados Unidos. El Banco de Reservas sí me gustó. Eso sí me gusta. Eso es un servicio que vale la pena. Ese es pero un servicio el Intran... Dime, ¿para qué tú necesitas Proconsumidor en Estados Unidos? Sí. ¿Para qué tú necesitas una oficina de Proconsumidor? Pues vamos a colocar una de la AMEA, de la DGC allá también. Señores. Para que cualquier situación que usted tenga aquí, pues allá pueda pagar. Hay una oficina para que usted saque su licencia de conducir allá. Porque, bueno, hay búsqueda. Señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ahorita coge y se nos sube el TEA y terminamos discutiendo y tirándonos en otra cosa. ¿Qué tiene? Se le calentaron las neuronas de una vez. Señores, muchísimas gracias Edgar por acompañarnos. Ámbar también por acompañarme en este día. Ámbar es una dura. Sí, no, por eso la traigo a cada rato. Cuando viene a ver me la robo. Róbatela. Exactamente. Ámbar es dura. Señores, esta entrevista ha llegado gracias a Willy Joyería, que está en la Plaza Artesanal Don Miguel Ceja, Antiguo Mercado Municipal. Todo lo que usted pueda soñar en oro o plata, Willy se lo hace realidad. Así que llame a Willy al 829-398-0478. Y si de decoración se habla, chequese ahí en Decogar by Kenia. Todo lo que usted puede necesitar para sus espacios, ponerlo bonito. La calle está dura, así que su oficina, la casa, todos los lugares donde usted pueda descansar. Hay matica ya. Sí, allá hay de todo. En Decogar by Kenia usted lo consigue para que pueda poner esos espacios bonitos y se olvide de todos los problemas que están ahí afuera. Llame al 809-608-8674. Decogar by Kenia. Para mí ha sido más que un placer, Edgar, poder compartir este tiempo. Y como decía al principio, yo soy una neófita en estos ámbitos y sí recuerdo y he visto el crecimiento de Edgar y confío en que en algún momento en la Romana y República Dominicana podamos dar el paso. Bueno. Porque nuestros radioescucha, nuestros televidentes merecen contenido que valga la pena. Le faltó decirnos si él era accionista de Iberia. Yo no averiguo esa parte. Señores, luego vamos a tener un programa con Ámbar para que nos venga a hablar de Montessori Key. Todo lo que usted necesita en este momento. Ámbar es una gran comunicadora. Sí, en este momento. Estoy aprendiendo de ustedes. Y Diana, que me metí en esto y no ha vuelto, Señores, suelten a Diana, que eso tiene situación. Para mí ha sido un placer y hasta la próxima. Ámbar puede hacer un programa político fácil. Dando boche, diciendo de todo, exigiéndole al gobierno, dándole a la mesa. Hasta la próxima. Edgar, vamos a dejar a Ámbar ahí. Hasta la próxima. Hasta aquí Consultando la Familia. Te esperamos el próximo viernes con una nueva